A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título del editorial hoy es el siguiente. Primero no dije la fecha. Hoy es viernes 8 de noviembre del año 2024. Antes de comenzar, quiero decirles a ustedes lo siguiente. El 9 de noviembre del año 1989, hace 35 años, cayó el muro de Berlín. Una obra que revela la brutalidad policíaca y el autoritarismo dictatorial en extremo del país que fue la República Democrática Alemana. Prácticamente en una noche construyeron un muro para evitar que los habitantes de Alemania Oriental brincaran el muro y llegaran a la parte que era Berlín Occidental, porque Berlín, como fue derrotada la Alemania nazi, la Alemania encabezada por Hitler, dividieron la ciudad en 4 sectores: el sector norteamericano, el francés, y no me acuerdo si es el inglés, fueron los 3, más el sector ruso. Y los rusos le entregaron a Alemania Democrática su pedazo. Entonces construyen el muro para impedir que los alemanes de Alemania Oriental se pasaran al área libre, vamos a decir, a la libertad. El 61, en año 1961, lo construyen y murieron, no recuerdo el número, 200 o una cosa así, de alemanes que pretendían escapar a la libertad. Y 28 años después, estamos hablando del 61, el 89, o sea, 28 años después, cae, y eso debería servir de experiencia, leer eso, la historia de eso, porque estos chafas, autócratas y caciques pueblerinos de Morena están construyendo muritos en el país. Y así como cayó aquel muro de Berlín, así vamos a tumbar estos muros también, estos muritos, ¿verdad? Entonces, deberían estudiar con seriedad la historia para darse cuenta que lo que están haciendo es una aberración. Hagan lo que hagan, jamás podrán impedir el deseo de libertad de la persona. Bien, empezamos pues. El título es el siguiente. ¿Por qué mejor no se preguntan por qué perdió Xóchitl? Repito la pregunta. ¿Por qué mejor no se preguntan por qué perdió Xóchitl Gálvez Ruiz? ¿A qué se debe esta pregunta? Miren, he estado leyendo prácticamente una cantidad exagerada de artículos, de análisis de lo que pasó este martes en los Estados Unidos. Los analistas que escriben en periódicos de gran prestigio y revistas también han hecho un análisis de todos los aspectos que pudiera tener la elección o el proceso electoral de ese día. Han opinado con conocimiento de causa, personas serias. Hay un trabajo excelente de Francis Fukuyama, pero una cosa increíble así. La revista de Atlantic han escrito fácil, yo creo que casi unos 20 notas extensas, claras, no se diga ya el New York Times, el Wall Street, el Washington Post, The Economist, etc. Muy bien. Y luego, cuando ya tengo que ver a algunos opinantes a los que sigo en la prensa escrita, es que por qué perdió Kamala y por qué ganó Trump. Y si ustedes buscan el 3 de junio o el 7 o el 6 o el 8 de junio, ¿por qué perdió la ingeniera? Nada dicen. Le echan la culpa
es que la elección de Estado, es que la manipulación, es que esto y el otro. Es decir, la parte responsable de esa derrota aplastante de, ¿cómo llamaban? El Frente, no Frente Amplio, Fuerza por México, creo que yo le decía que era Fuerza, Corazón y Cuajo, ¿verdad? Y no decía todos, los malos están allá, ¿eh? Los de Morena, los sinvergüenzas, que ahí están, ¿verdad? Pero es evidente que había razones internas en la campaña, en la candidata, etcétera, pero nadie ha hecho ese estudio obligado. Para empezar, los mismos partidos derrotados, los dos, bueno, el otro se extinguió ya para afuera, ya, han hecho un análisis serio, autocrítico. Pero hablan de la elección de Trump y va a pasar esto y puro Trump y la cámara y esto y el otro. A ver, señores, aquello, los gringos, los norteamericanos ya están analizando todo y ya el Partido Demócrata va a ver qué hace. Incluso hay un artículo muy interesante que dice, Estados Unidos requiere otro Bill Clinton. Y está la argumentación ahí interesante, por supuesto. ¿Ah? Y de todas las publicaciones, la que más me ha satisfecho son los artículos escritos en la revista inglesa The Economist. La revista The Economist fue fundada en 1843, es decir, ahorita tiene prácticamente 181 años. Es con ese rigor, con esa objetividad de los ingleses y también con un excelente inglés. Esos son los artículos que me han satisfecho verdaderamente. Pero lo curioso es que en México lo que lee uno de las explicaciones son lugares comunes y que Trump, siendo esto, siendo un machista, siendo esto, y ganó. ¿Y por qué ganó? Y eso. Pero no se ponen a pensar, analizar cuáles fueron los errores que cometió el Partido Demócrata. ¿Qué falló? No hubo estrategia, sí la hubo, era equivocada, no fue la mejor candidata, se tardó mucho el presidente Biden en salir, etcétera, etcétera. No, para ellos, oye, ¿cómo es posible que haya ganado Trump? Bueno, pues los ciudadanos norteamericanos que le dieron casi 80 millones de votos, pues tienen sus razones. Y ahí están en esos artículos las razones por las cuales los latinos, las mujeres, la gente de color le dio su voto a Trump y no a la señora Kamala Harris. Pero eso allá que lo hagan los norteamericanos. El problema es que aquí, como lo dije ayer o anteayer, no se han puesto a analizar, oye, pues estamos en México y las consecuencias de los resultados las estamos viendo ahorita. ¿Qué falló entonces en esa campaña de la ingeniera? ¿Y por qué no lo hacen? Ya lo explicaba también ayer o anteayer. Porque tienen miedo a ser exhibidos. Todos esos analistas acá súper fregones que les recomendaban a ella, al PRI, al PAN, etcétera, son puros balines, balazos. Es puro cuento, pues. Entonces, por eso la pregunta, ¿por qué mejor no se preguntan por qué perdió Xóchitl? O ¿por qué no investigan para determinar las causas de la aplastante derrota de Xóchitl? En Estados Unidos hubo una derrota aplastante, se pintó de rojo el país. Les dieron una madriza a los demócratas, ¿no? Y nadie está diciendo, es que hicieron trampa, es que esto, y es que el dinero, es que Elon Musk metió mucho dinero y los otros, no, ya ganaron. Vamos a analizar por qué fue derrotado de esa forma el Partido Demócrata y sus candidatos y por qué ganó el Partido Republicano y su candidato, no obstante tener todos esos negativos, todas esas debilidades. Pero como decía también, creo que ayer, no se nos da la autocrítica. Nosotros no cometemos errores.
son sinvergüenzadas de los otros, por eso nos ganan, pero nosotros somos los mejores. No es cierto. Hay una bola de oportunistas chafas ahí que venden su asesoría en millones de dólares. En millones de dólares aquí en México. Y luego los más truchas contratan a alguien de España, a alguien de por acá, por allá, de Estados Unidos, y les pagan millonadas. Pero bueno, pues cada quien. Y no voy a decir es su dinero, es dinero de nosotros, porque son de las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Espero que alguien se atreva a hacer una investigación seria, algunas encuestas bien hechas, con preguntas clave para tratar de entender por qué perdió la ingeniera. Muy bien. Ahora bien, en nada nos ayuda a nosotros ahorita saber por qué perdió Kamala Harris o por qué ganó Trump. Las personas en México no leen en primer lugar. El libro más leído en México es el libro vaquero y luego TV Notas y telenovelas. Entonces, ¿van a ponerse a leer análisis? Pues claro que no, ¿verdad? Y tampoco entenderían el lenguaje de esos nuestros sabios, nuestros especialistas, entre comillas. A mí no me gusta usar la palabra experto. Yo prefiero a alguien que es especialista en tal o cual área del conocimiento. Esto que digo es evidente. Entonces, ¿por qué esos investigadores, esos académicos, esos acá y allá, no hacen ese trabajo? Habrá que preguntarles, ¿verdad? Pero el hecho es que todo eso que dicen de Trump y esto no nos sirve. La semana que entra ya va a estar Trump con su discurso, lo acaba en una entrevista hoy mismo donde dijo a los cárteles, y Biden permitió que esto y vamos a usar todos los elementos de nuestras Fuerzas Armadas, la guerra cibernética, fuerzas especiales, etcétera. Y me dio mucha risa porque la anticientífica dijo, no, tuvimos una buena plática y muy bien, y me dijo, tómala, se van a venir con todo y vamos a reforzar la frontera sur, vamos a poner un muro muy bonito, completo, y va a ser la frontera más fuerte del mundo. Y vamos a echar fuera a muchos, para no poner el número de 11 millones o 1 millón, lo que sea. Es el Trump, es el mismo, pues. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos norteamericanos le dieron su voto? Otra vez, volteemos a México. Es que la candidata Xóchitl, auténtica, simpática, grosera, pero qué bonito se le oían las mentadas y esto y el otro y el otro. Bueno, ¿por qué perdió? Si era tan buena, si eran las gelatinas tan sabrosas, los tamales al ponerlos en la telera y hacer una guajolota eran lo máximo. ¿Por qué perdió? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esos son los cuestionamientos para mejorar, pero a los partidos no les interesa mejorar. Ya repartieron, creo que 7,500 millones de pesos para los partidos y a partir de enero les van a empezar a chillar la firula. Al PRI creo que le van a tocar casi 900 millones de pesos, 870, y al PAN 1,000 y tantos, 1,100 o 1,200 millones de pesos. Yo digo, hay meses que usted y yo no sacamos esas cantidades, ¿verdad? Por más que nos esforcemos. De tal manera, pues, que ese pequeñísimo grupo de los especialistas acá, lo de esto, son puro cuento, hombre. Nadie les hace caso, nadie los lee, nadie los ve, porque la gente sencilla está en una situación casi de buscar la supervivencia. ¿Qué deben hacer los partidos? Obviamente, ir a esos grupos. Ahí hay decenas de millones de ciudadanos, pero no, ellos no se, los partidos son corruptos, hombre, ellos no se ensucian las manos. Voy a saludar a un obrero lleno de grasa, por favor, Ángel.
Yo soy académico. Yo salgo con Leo. Yo salgo en tal mesa redonda, allá en Latinos. No, yo soy acá. Bueno, síganle ahí, pues, ¿no? Ese grupo de especialistas y opinantes son irrelevantes. No inciden en nada, inciden en la vida política del país. Pero en fin, ahora bien, ¿por qué el temor? Y repito lo que dije ayer o antier. ¿Por qué el temor a opinar sobre las causas de la derrota de Xóchitl? Porque entonces tendríamos que señalar a fulano, a fulano, a mengano, a perengano. Y esto me lleva a un comentario que hizo alguien ahí en YouTube. Dice, es que ya usted repite una y otra vez. Y no me cansaré de hacerlo. Y me hizo recordar cuando yo era un niño, un chamaco de 6, 7 años, que vivíamos en San José de Bacum, y vivía mi mamá Elena, todavía no fallecía, y ahí muy cerca de donde está la casa que teníamos, y todavía está esa casa ahí en San José. Y ahí se veía, pasaba un canal de riego. Entonces, los sábados y los domingos yo los pasaba en San José, y a partir del lunes en la mañana estudiaba la primaria en Ciudad Obregón. Entonces, llegaba yo el sábado al mediodía, órale, y ya estaban ahí los plebes igual, y vamos a vernos al canal. Y entonces me decía mi mamá, no te vayas a bañar al canal. No, mamá, no, y ahí vamos, andábamos matando cachorras, que son las lagartijas que les dicen aquí, ¿verdad? Pero al rato, con el calorón, pues llegábamos al canal y a bañarnos, ahí nos quitábamos pantalones, puros calzones, o bichis, vámonos, andábamos ahí. Entonces mi mamá ya sabía, entonces me veía y andábamos. Ya después de cansarnos, cada quien se iba a su casa. Y llegaba yo con toda la ropa mojada y con la greña mojada. Vienes de bañarte en el canal, ¿verdad? No, mamá, no. ¿Cuántas veces te he dicho que no te vayas en el canal? Y me decía, ya tengo la boca chueca de decirte que no te vayas en el canal. Y aún así me seguía bañando. Y mi madre todas las veces me decía, bueno, y en torno a esta persona, no entiende esta persona que por muchísimas razones, con que le diga uno al mexicano una sola vez, no tiene efecto alguno. Hay que decírselo una y otra y otra y otra vez. Por eso lo hago. Si a esta persona no le gusta escuchar la repetición, que se vaya a otra parte. No hay ningún problema. En fin. En ese sentido, pues, nuestros políticos le temen a la crítica. Temen señalarle a su dirigente, a sus colegas en el Senado, en Cámara de Diputados o en los gobiernos de los estados. Así no puede conocerse cuáles fueron las causas de la derrota en esta o en aquella elección. ¿Por qué? Porque si él le dice, señor gobernador, pues durante la campaña se cometieron errores graves de estrategia y usted al haber planteado esto coadyuvó a esa derrota. El futuro político de esa persona ahí se acabó. Entonces, ¿qué hacen los otros? Qué buena asesoría dio usted, señor gobernador, pero no le hicieron caso. Usted estaba en lo correcto con lo que estaba planteando, pero como el candidato pertenece a otro grupo político, pues no quiso seguir lo que usted correctamente decía. Eso es lo que pasa en esos ambientes y en esas reuniones. Muy bien. Mientras eso sea la regla, mientras esa sea la forma de comportarse de nuestra clase política, el país va a seguir hundiéndose. Luego, miren, es algo tan ridículo que para cerrar esa parte, diría yo, ¿a qué se debe esa conducta de nuestros analistas primero, de analizar según ellos objetivamente
la situación en Estados Unidos, cuando muchos de ellos ni siquiera tienen visa para ir allá, no saben inglés, no leen un periódico de Estados Unidos, nada. Pero sí opinan y muy bien y todo. Perfecto. ¿Por qué actúan así? ¿Por miedo? Es decir, negar la posibilidad de analizar la derrota ahora sí de Xóchitl. ¿Por qué actúan así? ¿Por miedo? ¿Por corrupción? Para conservar su trabajo, etcétera, las igualas, lo que sea, o por simple oportunismo. Es que quiero quedar bien, Ángel. Estos 6 años con López me fue muy mal, tengo que colocarme. Bueno, cada quien sabrá cómo busca la chuleta, ¿verdad? En esas condiciones, pues, repito, mientras no cambiemos esa forma de actuar, de trabajar, vamos a seguir en la peor de las confusiones. Ahora bien, vayamos a ver, déjenme ver, ¿esto qué es? Ya sé. Vamos ahora a ver otro aspecto. La anticientífica presume de que estudió ciencia y por acá y por allá. Muy bien. La invitaron el presidente de Brasil, el señor Da Silva, la invitó a asistir a la reunión del G20, que se va a celebrar este año en Brasil. Esto es una cosa que va cambiando de país en país. ¿Qué es el G20? El G20 es un grupo integrado por 19 países y por la Unión Europea. Ese es el G20. Hay algunos comentaristas, bueno, los 20 países que componen el G20, no es cierto, son 19 países más la Unión Europea, que es un bloque de 27 o 28 países. Muy bien. Va a ir ella, entonces dice, no, sí, acepté, voy a ir, pero nomás voy a estar, creo que el 19, porque tengo que volar, porque hay que estar aquí en el desfile y en los actos de la celebración del comienzo de la lucha de la Revolución Mexicana. Está bien, nadie se iba a dar cuenta si no venía, pero bueno, ese es el paro, dirían algunos. Muy bien. Y dice, voy a ir para explicar nuestro proyecto, para que vean que el humanismo mexicano más la transformación y esto. Yo digo, ¿qué no hay alguien ahí en la Secretaría de Economía o en la Secretaría de Relaciones Exteriores que le diga que su rascuacho modelo era el modelo que se aplicaba en muchos países del mundo en los años 60 y 70? Ese modelo es algo caduco, acedo, pero eso es lo que va a ir a presumir allá. Le voy a leer a usted la lista de los países que componen el G20, los 19 más la Unión Europea. Déjenme encontrar la lista. Aquí está. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y la Unión Europea. Muy bien. Vamos a ver. Es miembro Argentina. ¿Ustedes piensan que con el actual presidente, Javier Milei, que es un libertario, que piensa que lo correcto es un gobierno chiquito, que no se subsidia a los holgazanes, que no se tenga empresas ineficientes, etcétera, etcétera? Ustedes piensan, el humanismo mexicano, el modelo de la 4T, lo voy a aplicar en Argentina. Por razones diplomáticas, pues van a reírse internamente, ¿verdad? Pero no faltará alguno que exprese una sonrisa ahí mal cubierta. Pero luego tenemos Australia. Australia es un país con economía de mercado, con una democracia sólida y con una gran presencia en el comercio internacional y un gobierno que respeta y hace respetar la ley. No hay violencia. El que comete un crimen se le agarra y al bote.
¿Ustedes piensan que el primer ministro australiano va a decir, oye, qué buena idea, eso del segundo piso y el humanismo mexicano? Bueno, Estados Unidos, bueno, pues, obvias razones. Rusia tiene su propio modelo autoritario encabezado por Vladimir Putin. Entonces va a venirle a copiar el humanismo mexicano. Se va a reír el que vaya de Rusia. No va a estar Putin. ¿Por qué razón? Porque tiene una orden de aprehensión y el país que lo recibe tiene obligación por el tratado firmado con la Corte Penal Internacional de capturarlo y meterlo al bote. Entonces, China popular. Muy bien. China, no sé si vaya a asistir, creo que sí, Xi Jinping, y tampoco apresaría a este hombre Putin si se celebrare esa reunión, pero va ahí porque va a haber inversiones, tienen unas relaciones estrechas y hoy China es una economía de mercado, un control político férreo, pero es una economía de mercado. Luego tenemos a Francia. ¿Ustedes piensan que una de las grandes democracias consolidadas va a hacer caso de esta baratija del humanismo mexicano? ¿Ustedes piensan eso? Bueno. Italia igual. Alemania ni se diga. La India, que a pesar de su pobreza y a pesar de su situación, el señor Narendra Modi, que es el que está ahorita gobernando, una democracia la está convirtiendo a lo López Obrador en una autocracia, en un gobierno autoritario. Tendrá éxito, quién sabe, ¿verdad? Pero es un país que económicamente está teniendo éxito. ¿Por qué? Porque ellos tienen una grandísima ventaja. Han entendido desde hace mucho que el recurso humano calificado es fundamental. Hay dos países ahorita que han aprovechado el nearshoring, la India y Vietnam. Tampoco le harían caso. Muy bien. Brasil es el anfitrión y Lula, el gran demagogo que le entregó a Enrique Cardoso un gobierno funcionando como le entregaron a López y lo llevó al desastre completo. Aprovechó la coyuntura de las materias primas de precios altos y dilapidó eso apoyando a una bola de holgazanes, gorrones que iban a las reuniones del Grupo de Sao Paulo, que ya es un fantasma, ¿no? Que ya, no, es que está siguiendo el guión del Foro de Sao Paulo. Ni en Sudamérica ha habido un solo gobierno que haya ganado del Foro de Sao Paulo. Luego seguimos. Arabia Saudita, una sociedad donde hay mucho de teocracia todavía, que su capacidad de extracción de petróleo es 14 millones de barriles diarios y ahorita nomás entre 9 y 10. Es un país pequeño en población y con una riqueza petrolera que ahí gobierna un grupo muy pequeño y el rey hoy, Abdullah bin Sulman, creo que es su nombre, uno de los príncipes que el rey que murió lo eligió. Es una monarquía la que rige, es un gobierno monárquico casi teocrático, musulmán, pues, islamista. Indonesia es el país del, lo que podríamos decir, tercer mundo, abierto al mundo, reformando su sistema jurídico para atraer inversión. Y ya nos desbancó a México en cuanto a el monto de su PIB. Japón, bueno, pues es una de las grandes democracias también. Corea del Sur, bueno, pues hace 50 años, nosotros, nuestro Producto Interno Bruto per cápita, creo que era 3 o 4 veces el de Corea, y hoy el de ellos es creo que 4 o 5 veces el nuestro. O sea, una potencia tecnológica, calidad de vida, democracia, respeto de la ley, etcétera. Canadá, bueno, pues qué les puedo decir, el Reino Unido igual, y Turquía, que hay un señor tipo López Obrador, el señor Erdogan, pero con un énfasis económico importante, abierto, promoviendo el turismo. Tienen en Estambul una preciosidad de aeropuerto que acaban de inaugurar. Tienen una industria militar que está
vendiéndole drones muy avanzados a Rusia, etcétera, etcétera. Sudáfrica, un caso que fue de éxito en Sudáfrica y ahorita muchos problemas de corrupción, etcétera. Y luego la Unión Europea, que es un bloque de 27 o 28 países. En esas condiciones, ¿a qué va la anticientífica? Se van a reír de ella ya que se vaya. Sí, ¿cómo se pone a ir a este grupo de países que les mencioné? A hablar del humanismo mexicano, de que estamos nosotros en paz, creciendo, cuando vea las más... Bueno, hoy en Manzanillo acaban de asesinar, creo que en 2 semanas, al segundo contraalmirante que trabajan ahí en el puerto de Manzanillo. Llegan, empiezan a meter orden, a acabar con los mañosos que andan haciendo trochil y medio ahí en la mercancía que entran, paz, no aceptan nuestras condiciones y lo matan. Ese es el país que va muy bien, que está a todo dar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué Manzanillo se atreven los mañosos a matar? Es un general de brigada, es el equivalente en fuerzas de tierra, este contraalmirante. ¿Por qué? Porque ahí está la principal entrada del oriente, de China fundamentalmente, de los precursores químicos para el fentanilo. ¿Qué hace la anticientífica? Decir puras tonterías. Lo van a ver mañana. Luego, ¿qué les estaba comentando? Estaba Turquía y así, esos países entienden que hay que ver al futuro, no al pasado. Y esta señora va a llegar con su barbaridad y que el humanismo, etcétera. ¿Se van a reír los otros delante de ella? No, por respeto, por diplomacia, pero ya cuando estén echándose un jaibolito en la noche, de oye, qué babosadas vino a decir acá Estrellita Marinera. Pero va a ver usted lo que publicarán aquí los medios afines, los que les pagan. Brillante intervención de la doctora Sheinbaum. Fue aplaudida y muy solicitada para entrevistas y todo. Mentiras puras. ¿Quién las va a creer? Pues los de siempre, los incondicionales. En esas condiciones, pues, ¿qué podemos decir? Simplemente que vaya con bien y regrese con bien. Punto. Nada más. No podemos hacer nada más. Muy bien. Hay ¿cómo decir? Unas palabras que pronunció ella en la mañanera en relación con la manipulación de los jueces o también de los ministros de la Suprema Corte. Una de las cosas que tienen los políticos hábiles es que cuando hacen una cochinada, procuran que se olvide pronto, no la mantienen en la agenda política nacional. Como no tiene otra cosa de qué presumir ante el desastre en materia del crimen, de la violencia sin control, es que los jueces, si es que el otro se iba a ir, podíamos saber, señora, dele vuelta a la página, ya ganaron, hagan lo que les dé su gana con esto, nomás que hay una cosa que prácticamente nadie ha explicado. La Suprema Corte va a seguir funcionando todavía de aquí al 31 de agosto del 2025, con 11 ministros. ¿Qué va a suceder en noviembre cuando el ministro Luz María Aguilar termine su encargo? Yo no sé si ella aprovechará la ocasión para nombrar uno o dirá, bueno, que se quede con 10 porque ya en agosto ya van a ser 9. ¿Quién sabe qué irá a hacer ella? ¿Verdad? Entonces, es realmente una exhibición de que no tiene nada de qué informar. Entonces, sus paniaguados ahí, el que le lavaba los gatos a Monsiváis, Ramírez, y el otro, el delicadito de Villamil, no sé si sepan la historia de este señor al principio del sexenio anterior o de los 5 años, 10 meses del gobierno anterior. Fue un escándalo y luego lo mataron, pues lo mataron no a él, a esta persona, sino el escándalo, porque una persona que se dedicaba, no sé si se dedique, a vender
favores sexuales en la prostitución masculina, lo contrataba este señor Villamil, que lo hicieron director o presidente del Sistema Público de Radiodifusión. Muy bien. Entonces, para no estarle pagando, como ya era jefazo, para no estarle pagando los favores sexuales que los jales que le venía a hacer, le pide a la señora doctora Álvarez Bulla, la de la ciencia prehispánica, la ciencia popular, que le diera una plaza. Y le otorgó una plaza de 44,000 pesos al joven este que le servía al señor Villamil. Se descubre el escándalo y lo corren y sale este. Entonces no sé dónde lo colocó o si ya le paga de su bolsa los favores sexuales que le hace o le hacía aquella persona, o contrató a alguien más barato. Pero de que sigue en las mismas, como dijo aquel, si no es gripe, Ángel, para que se le quite, dijo aquel. Muy bien. Ya les platiqué del contramirante en Manzanillo y ahora tenemos la cereza del pastel. La nueva cantante de música mexicana, Evelyn Salgado, la estrella refulgente que a dúo con el Coque Muñiz canta Si nos dejan, canción de las icónicas de José Alfredo Jiménez, si no estoy equivocado. Están matando gente a lo baboso en Guerrero, la violencia sin control, derecho de piso, extorsiones, etcétera. Y ella cantando, no sé si en un palenque, una feria, no sé dónde. Eso exhibe el tipo de gobierno que hace Morena y la 4T. No es posible que en un estado golpeado por la violencia desde siempre caigan en esa frivolidad. Sin embargo, sí es posible. Ahí están los resultados y las evidencias. Y tenemos, por último, quizá otra cereza. Preparémonos, dijo mi paisana la Lupe Tadei, para ir viendo la cuestión del proceso electoral para jueces, magistrados y ministros. Muy bien. Y empiezan a hacer los cálculos y ver cuántos probables candidatos habría, cuántas boletas se necesitarían, cuántas casetas, etcétera, etcétera. El INE tiene muy dominado ya el tema de llevar a cabo elecciones. Entonces hay que contratar a miles de capacitadores, mandar a hacer las urnas, etcétera, etcétera. Y llegan a una estimación preliminar de 13,000 millones de pesos. Y en ese momento se prenden las alertas rojas. El primero fue el exquisito de Hacienda. No tenemos ese dinero porque no hay recursos, no sabemos de dónde saldría y muy posiblemente no se incluye en el paquete económico. Y en ese momento dice, bueno, ¿qué no pensaron antes de iniciar este batidillo los miles de millones de pesos que iba a costar este proceso gigantesco? No pensaron. No tenían la menor idea. Pensaron, si es que pensaron, creyeron quizá más bien en un acto casi religioso. No, pues ya ganamos y lo hacemos y paz, pim, pum, papa, se llena y ya terminamos. Ténguele. Y van a llegar a una situación donde, espero estar equivocado, ¿y por qué razón? No porque me interese Morena, sino por la inestabilidad política que generaría. No van a ser capaces de realizar ese ejercicio. Y se desata la manada. El toque, el Santiago lo da, para los no versados en esto, el Santiago es el grito que da el que está vigilando en donde empiezan los caballos en el taste, en las carreras parejeras. Entonces están los caballos ahí y cuando él está viendo en la raya que están los dos exactamente parejos, Santiago dice, no sé por qué, pero así, y ching, salen los caballos para allá. Muy bien. En otros casos no hay Santiago, sino hay un balazo al aire. Entonces dice uno, a ver,
¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta que no hay dinero para realizar ese ejercicio? Pues no, no se dieron cuenta, no se dieron cuenta. Entonces llega el momento en que se avienta la anticientífica. Yo les pido que reconsideren porque es mucho dinero y esto, sin el menor argumento. Es que en la presidencial fueron 7,000 millones de pesos, sí, pero vea usted cuántos candidatos eran y vea cuántos candidatos van a ser ahora. Yo le pediría que a ver, que hay que revisar, ahí le voy a decir a la Buenrostro que vaya y cheque, no se hayan estado picando los billetes, pero si es tu gente, es gente tuya la que está ahí. La Tadei es, la Calla tiene a media familia, como 15, 20 metidos en la estructura, en el gobierno del estado de Sonora y en otras partes. Pues ahí van. Y se suelta la rarotonga, esta joven que cantaba en los camiones acá y con su pelo así, parece que se peina con tanque de gas. ¡Psh! Explota el tanque y ya se le paran los cabellos ahí. Y esto que, ¿por qué están haciendo esto? Ahora el pleito no es contra la oposición, si es contra la Lupe Tadei, que dices, oye Lupita, ¿cómo que 13,000 millones? Pues, ¿de qué se va a tratar esto? Y ahora van a decir, oye, pues, ¿cómo le hago? Pues necesito por esto, por esto, por esto. Pero hablan tanto la anticientífica como esta jovencita rarotonga sin conocimiento de causa. Lo correcto habría sido, a ver, señores, ¿podrían ustedes explicar a la sociedad con números, conceptos, cuánto, por qué y cómo? Eso sería lo correcto. Pero no, el esquinazo. A ver, cabros, ¿por qué 13,000 millones? Lo único que prueba eso de estas personas es simple y sencillamente su incapacidad para gobernar. Van a ver ustedes, ¿en qué va a quedar? Pues no sé, evidentemente el INE va a tener que bajarle o que suceda lo siguiente, que los consejeros digan, ahí se ven, señores, este es un organismo autónomo todavía, esa es la cantidad y punto. Y ya, vámonos. Ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Ese sería un acto de dignidad porque están atropellando a esas personas que trabajó la estructura del INE para hacer los cálculos. Es mucho. Bueno, ¿qué tanto representa del presupuesto de egresos de la FERE? Es una madre. Pero bueno, 13,000 millones, ¿por qué? No hay dinero para educación, para salud, no hay medicamentos, no hay esto. Y se van a gastar 13,000 millones de pesos en eso que es una farsa. Señores, eso lo deberían haber pensado antes de, no después de. Esa es la gran 4T y el gran segundo piso de la 4T. ¿Qué nos dice esto que estamos viendo en torno a los temas que le he comentado a usted? Que las cosas no van bien. La semana próxima, el viernes, a más tardar a las 6, 7 de la tarde, a veces un poco antes, la Secretaría de Hacienda entrega al Congreso de la Unión el paquete económico. Gran parte de la discusión política en el país se va a dar en torno a ese paquete económico empezando el lunes. ¿Qué números de las variables más importantes de las cuales hablé ayer? ¿Qué va a presentar Hacienda? No hay dinero en un presupuesto de 9 billones de pesos. Se asustan por 13,000 millones de pesos. Dicen, no, ¿con qué poquito, en qué poquita agua se ahogan? ¿Verdad? En esas condiciones, pues, váyase preparando, si no es que ya lo hizo, para más y más malas noticias. Más y más malas noticias. Ese va a ser el tono del gobierno de la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Lo incapaz no se le va a quitar. No lo va a cambiar a Trump, porque dice Marcelo
hay que tener sangre fría frente a López Obrador, digo, frente a Trump. Él que fue y se culiempinó ante Trump cuando era presidente aquel, Trump lo declaró. Yo nunca había visto una gente que se doblara tan fácil, dijo. Ese es Marcelo Ebrard y ahora habla de hay que tener sangre fría, pero no dijo la anticientífica que esto está muy bien, que la plática fue muy amena, para que vean ustedes que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. En fin, aquí termina la parte editorial de Plática con Ángel, la plática correspondiente al 8 de noviembre del año 2024.